Los protocolos de arresto de las fuerzas de policía en Estados Unidos son estrictos y tienen como principal objetivo evitar los riesgos de muerte tanto para los agentes como para los sospechosos. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más imprevisible y termina poniendo a los oficiales en situaciones de extrema acción y tensión. En algunos casos, los policías actúan de forma correcta y en otros, el nerviosismo del momento y la presión de los hechos los hacen tomar medidas precipitadas. En el video de hoy vamos a vivenciar dos enfrentamientos que se dieron entre las fuerzas de seguridad y dos sospechosos a través de material filmado durante los siniestros. Cada una de las confrontaciones sucedió en sus circunstancias particulares, pero solo una padeció un trágico final. Pónganse sus chalecos antibalas y prepárense para patrullar las calles de Houston y Georgia en esta nueva entrega de Militarmente. Los distintos cuerpos de policía a lo largo y a lo ancho de las ciudades de Estados Unidos vienen atravesando duros cuestionamientos por parte de la sociedad debido a su accionar en ocasiones desmedido. Distintas agrupaciones civiles sostienen que muchas veces los oficiales ejercen una violencia desmedida en los operativos, por lo que son obligados a monitorear todos sus movimientos. Como si se tratara de un impresionante reality show, cada una de las misiones queda minuciosamente registrada en video. Toda la indumentaria y las patrullas de los cuerpos policiales están equipados con cámaras singulares que se ocupan de grabar 24/7 las rondas de sus agentes. Estas son las conocidas como bodycams, ubicadas en los chalecos de los oficiales, o las dashcam, localizadas en los automóviles de la fuerza. Por este motivo, cada vez que hay algún caso en el que se produce un enfrentamiento armado, estas herramientas son fundamentales para evaluar la corrección de la respuesta policial. En muchos casos confirman el correcto accionar de las fuerzas de seguridad, mientras que en otras ocasiones demuestran que algunos oficiales cometen excesos o incluso crímenes. A continuación vamos a compartir con ustedes dos casos. Los invitamos a ser observadores del accionar de la policía y de la culminación de estos acontecimientos. Houston, Texas, 4 de mayo de 2022. Estas impactantes imágenes que acabamos de ver son de un tiroteo sucedido en mayo de 2022. Si bien ese es el acontecimiento que vamos a narrar, volvió a estar en las primeras planas de los diarios casi un año después. El 25 de abril de 2023, el Departamento de Policía de Houston, el HPD por sus siglas en inglés, celebró una noticia que aparecía en el horizonte para impartir algo de justicia. Un hombre de 24 años, llamado Jimmy Caston Bryan, fue condenado por tráfico de drogas y por haber disparado a matar contra un oficial de policía local durante una parada de tráfico. Los oficiales festejaron la sentencia, pero también fueron obligados a recordar aquella fatídica tarde en la que un compañero arriesgó la vida en el cumplimiento del deber. El hecho sucedió en la cuadra 14300 de Gulf Freeway, en la South Interstate Highway 45, alrededor de las 11:20 a.m. del miércoles 4 de mayo de 2022. En las calles de Houston, la rutina se vio interrumpida por el estallido de una inesperada balacera. Según informes de la Unidad de Investigaciones Especiales del HPD, agentes de la División de Narcóticos estaban llevando a cabo una investigación en busca de sospechosos relacionados al narcotráfico. Como parte del operativo, los oficiales de circulación realizaron una parada de tráfico a una camioneta 4x4 conducida por Bryan, quien se detuvo en una gasolinera en la dirección antes mencionada. Los policías se acercaron al vehículo y tuvieron un primer contacto con el conductor. El sujeto en la camioneta estaba claramente incómodo por la detención e intentaba evadir las preguntas de los agentes.
Cuando le pidieron que saliera del automóvil, el criminal dio señales de sentir que todo estaba perdido. Veamos el material grabado por la cámara de uno de los patrulleros. Hey, how you doing? You in park? Is this your truck? Did you just hear me? Look at me. Take off your seatbelt. Are you requesting me? I'm telling you to take off your seatbelt and step out. En un giro trágico de los eventos, el sospechoso, quien demoraba para mostrar sus credenciales y revelar su identidad, sacó un arma y disparó varios tiros contra los agentes de la ley. Fue en ese momento que el oficial Sully resultó herido. Respondiendo el ataque, el oficial lesionado y su compañero McMurtry hicieron uso de sus armas de servicio, llegando a lastimar al sospechoso en el proceso. Compartimos con ustedes este fragmento en el que el oficial gritó de dolor a raíz de las heridas. I've been hit! I've been hit! I've been hit! God damn it. I've been hit! Where are you hit? Femur! Down. Femur! Fuck! Hey, hey. El agente J. Sully fue alcanzado por 2 balas del criminal, una en el pecho y otra en el área pélvica. Milagrosamente, su chaleco obligatorio de protección le salvó la vida en el primer disparo, ya que la herida en la cadera no fue mortal. Fue trasladado al hospital Memorial Hermann Southeast en condición estable en un vehículo privado. Probablemente su vida fue salvada gracias a su compañero, que le realizó un torniquete en la herida. Por su parte, el delincuente fue atendido, esposado y controlado por los agentes de refuerzo, como vemos en las siguientes imágenes. El Departamento de Bomberos de Houston trasladó al sospechoso a otra clínica del área para mantenerlo en observación debido a su estado crítico, pero fuera de peligro. Ambos oficiales, McMurtry y Sully, juramentados en junio de 2012, pertenecían a la División de Control de Tráfico y habían ejecutado sus armas reglamentarias contra el delincuente, cumpliendo con el protocolo de responder a la amenaza letal que habían sufrido. Este violento episodio destaca la peligrosa realidad que enfrentan los agentes de la ley mientras cumplen su deber diario para proteger y servir a la comunidad. El jefe del Departamento de Policía de Houston, Troy Finner, destacó la valentía del oficial herido y declaró a la prensa verdaderamente conmocionado. Gracias a Dios por su chaleco antibalas y linterna. Probablemente ese condenado pedazo de plástico le salvó la vida. El registro posterior del vehículo de Brian confirmó la sospecha que originó su detención. En la camioneta se hallaron cantidades importantes de metanfetamina, heroína, cocaína, MDMA, así como también una balanza digital y 2 pistolas semiautomáticas. Parecía ser que el sospechoso llevaba consigo una pequeña tienda de drogas ambulante. Antes de este violento enfrentamiento, Brian ya había estado en la mira en una investigación de narcóticos llevada adelante por una fuerza policial multinacional que incluía la oficina del sheriff del condado de Harris, la Administración para el Control de Drogas, la oficina del alguacil del precinto 5 del condado de Harris y el Departamento de Seguridad Pública de Texas. Una vez estudiada toda la evidencia, incluidos los hallazgos en la camioneta más el material fílmico compartido con ustedes, la justicia, representada por el juez federal del distrito Lee H. Rosenthal, sentenció a Brian a 100 meses de prisión por tráfico de metanfetamina. Pero eso no fue todo, pues la tenencia de armas de fuego y el haber disparado contra un oficial de la ley le impusieron otros 120 meses, sumando una condena total de 18 años tras las rejas. Después de cumplir su tiempo en la cárcel, el criminal enfrentará 5 años de libertad supervisada. Ahora, mientras todo el peso de la justicia cae sobre Brian, su futuro se tiñe de oscuridad, marcado por las consecuencias de sus decisiones. A la espera de su traslado a una instalación de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos, el joven oriundo de Pasadena pagará el precio de sus acciones encerrado tras las frías y crueles rejas de la prisión federal que le toque en suerte.
Camden, Georgia, 16 de octubre de 2023. La brillante mañana del lunes 16 de octubre de 2023, un punto específico de la autopista interestatal 95 en el condado de Camden estaba a punto de convertirse en el escenario de una tragedia. Leonard Cure, un ciudadano afroamericano de 53 años, fue detenido por un oficial de tránsito debido a que supuestamente había superado el límite de velocidad permitido. Según reportes oficiales de la oficina del sheriff del condado, se informó que el sospechoso había alcanzado los 160 km/h en una zona con un tope de 110. Lo que debería haber sido una detención de rutina con la aplicación de una multa ordinaria, terminó por convertirse en un dramático episodio de proporciones catastróficas. Las cámaras corporales y de la patrulla del agente involucrado capturaron la secuencia de eventos, proporcionando una vista privilegiada a los momentos que llevaron a la desgracia. El agente, cuyo nombre no fue revelado debido a que es un secreto de sumario de la justicia, se aproximó a la camioneta de Cure, quien se había visto obligado a detenerse al costado de la carretera. Lo que siguió fue un tenso intercambio entre el supuesto maleante y el policía. Si bien es cierto que el sospechoso no se mostró ni cordial ni colaborativo, el material deja ver que el agente de la ley tampoco se manejó de la mejor manera. Get out! Get out! Put your hands back here. I ain't doing shit. Put your hands back here. Una vez iniciada la detención, el agente instó a Cure a salir del vehículo y colocar sus manos en la parte trasera de la camioneta. Las imágenes muestran al sospechoso muy confundido y extremadamente desafiante, resistiéndose a las órdenes del policía. El desacato a la autoridad tenía una raíz justificada y potente en el hombre afroamericano. El 10 de noviembre de 2003, en Dania Beach, Florida, sucedió un robo a mano armada que cambiaría la vida de Cure para siempre. Un individuo que portaba un revólver irrumpió en una tienda Walgreens y la asaltó violentamente. En medio de la confusión, las descripciones proporcionadas por dos empleados de la tienda no coincidían del todo, pero señalaban a un sujeto similar a Leonard Cure. Esto sembró la sombra de una duda que suele estar teñida de racismo en los estados sureños de Norteamérica. El año 2004 marcó el comienzo de una batalla legal para Cure cuando fue detenido y enjuiciado. Su primer litigio fue declarado nulo debido a un jurado que no pudo llegar a un veredicto unánime. Sin embargo, un segundo juicio lo encontró culpable, sellando su destino con una sentencia a cadena perpetua. En medio de la desesperación de una condena injusta, un rayo de esperanza apareció cuando el Florida Innocence Project tomó su caso. Una minuciosa investigación reveló un recibo de cajero automático que demostraba que Cure se encontraba a kilómetros de distancia de la tienda al momento del robo. Después de un largo proceso de revisión de su caso, en abril de 2020 el afroamericano recuperó su libertad. Esto significa que la falla en el sistema judicial, en conjunto con un funcionario prejuicioso de la institución, generó que este ciudadano pase casi 17 años en prisión. Leonard Cure fue la primera persona exonerada por la Unidad de Revisión de Condenas y recibió una compensación de $817,000 por los años de su vida que fueron injustamente arrebatados. Sin embargo, las fuerzas de seguridad volverían a generar un problema en la vida de Cure, pero esta vez, lamentablemente, definitivo. Con estos antecedentes, era lógico que el afroamericano desconfiara del policía que lo obligaba a permanecer fuera de su vehículo mientras le apuntaba con una pistola Taser. La confrontación verbal se intensificó cuando el agente advierte a Cure que enfrentará una descarga eléctrica si no coopera. El audio no se escucha por los ruidos de la ruta, pero se entiende que el oficial está intentando seguir el protocolo. Who are you? Staff Sergeant Officer Sheriff's Office. My name is Yahweh. I don't care. Step to the rear of this vehicle. In the name of who? In the name of the law of the state of Georgia. La situación estaba llegando a un punto álgido de discusión cuando, víctima de los nervios, el agente decide accionar de forma protocolar contra el sospechoso.
Con la intención de controlar la situación, el policía intenta reducirlo con su armamento reglamentario no letal. Como veremos a continuación, parece lograr incapacitar momentáneamente a Cure, pero el hombre se recupera rápidamente, desencadenando un enfrentamiento físico entre ambos. You passed me doing 100 miles an hour. And what? I'm not going. Hands behind your back. Yes, you're going to jail. Hands behind your back. Put your hands behind your back. Los forcejeos son verdaderamente impactantes. Cure, fuera de sí, toma por el cuello al oficial que intenta defenderse como puede. Primero con sus manos y luego con su bastón reglamentario, procura ponerse a salvo del ataque. Sin embargo, el atacante no tiene intenciones de ceder, comportándose fuera de sí. Cuando los combatientes caen al suelo trenzados en pleno combate, el oficial de policía lleva su mano a la cartuchera donde reposa su arma reglamentaria. La acción no tendría retorno. Yeah, bitch. Yeah, bitch. Sit down. Sit down. Sit down. La tragedia culmina cuando, en un acto desesperado de defensa propia, el agente dispara su arma de fuego contra Cure, quien cae al suelo, aparentemente abatido. Llegan refuerzos para asistirlo en la situación que parece trágicamente controlada. Los compañeros del policía y los paramédicos se dedican a calmar a su compañero por un lado y a intentar practicar maniobras de primeros auxilios al sospechoso abatido. En un momento cesan los intentos, ya que los agentes comprenden que es imposible revertir el fatal desenlace de este enfrentamiento. El agente quedó en un estado de shock verdaderamente impactante. Fight me. Can't find my glasses. Where were you at? They're back here somewhere. En ambos casos policiales, los agentes hicieron uso de la fuerza dentro de los márgenes de la ley. Sin embargo, es imposible ignorar que una de las situaciones terminó con el peor de los finales posibles. En el primer episodio, el accionar policial se vio justificado por el ataque a traición del sospechoso, quien abrió fuego contra los oficiales que solamente le habían pedido que se identificara y que bajara del vehículo. En este escenario, lo que sucedió es que Jimmy Caston Bryan, un narcotraficante de poca monta, se vio acorralado y, presa del pánico, quiso escapar liquidando a 2 agentes de la policía. Por otra parte, en el caso de Leonard Cure, el límite es más difuso, ya que no hubo razón aparente para que el oficial de tránsito que lo detuvo le aplicara una descarga eléctrica. La injusticia persistente en la vida de este ciudadano afroamericano resalta las fallas sistemáticas que a menudo afectan a individuos marginados por la estructura de justicia penal. Su historia sirve como un recordatorio urgente de la necesidad de abordar las desigualdades arraigadas en la sociedad y de buscar una reforma genuina que garantice la equidad y la justicia para todos los ciudadanos. Las acciones de las fuerzas policiales norteamericanas siguen estando en el ojo de la tormenta, ya que este tipo de situaciones se repiten a diario. En el video de hoy nos propusimos mostrar 2 tipos de casos. Uno en el que la violencia está verdaderamente justificada para salvar la vida de un oficial y su compañero. Otro en el que aparentemente sesgo o prejuicio por parte del agente de la ley origina un ataque injustificado que terminó con la muerte de un ciudadano inocente. De esta manera estamos llegando al final del video de hoy, pero antes de terminar no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que el sistema de fuerzas policiales está atravesando un momento de crisis de legitimidad? Esperamos tus opiniones en la casilla de comentarios. Te agradecemos haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.